Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, sean bienvenidos a Sin Manual. De verdad que estoy súper contenta de iniciar esta nueva ventana para comunicarnos de una manera más íntima, de una manera más directa. Y bueno, yo creo que lo primero que debo decirles es ¿por qué sin manual? La vida, a lo largo de los años, se ha encargado de enseñarme la necesidad de fluir, la necesidad de abandonar la ortodoxia. Durante muchísimos años, yo fui paso uno, paso dos, paso tres. Y hay un dicho bellísimo que a mí me encanta, que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y entonces, esta necesidad interior que tengo de comunicar esta etapa de mi vida en la que estoy, en la que me encuentro, me lleva a invitarles a vivir sin manual. Pero paradójicamente, este espacio busca darte como esas luces, esas orientaciones para ser uno propio, pero sin estrés, sin apegarte, fluyendo la vida. Y cuando hablamos de esto, me parece lo más importante la madurez que podamos alcanzar. Es necesario que enfrentemos la vida con madurez. Y la madurez no tiene que ver con años, porque indefectiblemente los años pasan y usted cumple 20, usted cumple 30, usted cumple 40, usted cumple 50. Pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué pasa con tantos traumas de tu infancia? ¿Qué pasa con tantas heridas que quedan allí? Sencillamente las tapas con el paso de los años. ¿Qué ocurre con todo lo que tienes adentro que te impide avanzar? Entonces, en Sin Manual, vamos a avanzar juntos. Vamos a adquirir herramientas para la vida espiritual y la vida física. Vamos a conocernos y vamos a enfocarnos desde la adultez en la búsqueda de un camino distinto, de un camino que vamos haciendo poco a poco, cada día, sin manual. Y bueno, comienzo, ya mi invitada está conectada, ella está en Miami, se trata de Ayram Ederi, ella es una niña de 31 años, bellísima. Ayram, ¿dónde estás? Quiero verte. Yo rapidito les digo que es periodista, es creadora de una cuenta que me encanta. Y Ayram, ¿qué cosa? Se llama Manual para enamorarse. Y ya me vas a hablar acerca de ese manual para enamorarse que hermosamente es de Dios, de lo que tú nos vas a hablar. Bienvenida, querida Ayram. Gracias, Ana. Me da mucha risa porque estás hablando del show sin manual y yo vengo aquí con el manual. Literal. Sí, sí, sí. No, muchísimas gracias de verdad por este espacio. De verdad que sí. Ayram, justamente la introducción que hacía hablaba de la necesidad de crecer desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, y qué importante es Dios. En mi caso personal, bueno, mucha gente sabe, yo atravesé una situación muy dura con el cáncer de vida o muerte, y fue en esa crisis, fue en ese encontrarme en el abismo cuando entendí, wow, lo grande que es la fe, cómo puede ayudarnos. Y leyéndote, entre las preguntas que tú te haces, que guían en este momento tu vida, tú preguntas, ¿por qué en la crisis es cuando somos más asertivos? ¿Por qué en la crisis? Pero sí, efectivamente ocurre. Entonces, quisiera que nos hablaras a tus 31 años de tu experiencia con Dios, con la Virgen, de esta cuenta que tienes, de esta iniciativa tan bella, tan fresca, porque no todo lo católico es pavoso, no todo lo católico es, ay, qué fastidio. Ese enfoque tuyo me parece magistral. Bueno, primero que nada, yo no crecí, digamos, en una sacristía, es lo que siempre digo. La gente piensa que uno ya llegó con rosario en mano, en sacristía, misa diaria, nada que ver, Ana. Yo crecí, fui a un colegio católico, como muchos de nosotros en Venezuela. Y sí, me entraba por un lado y me salía por el otro, de verdad, cuando hablaban los sacerdotes, cuando de repente iba para misa los domingos, me confesé en mi primera comunión y hasta ahí. Y uno como que vive por la vida y, ay, sí, Dios lo vemos como algo por ahí, algo retrógrado, diría yo. Vemos a los curas como lo que sea, esta gente está loca. Y poco a poco, pues yo fui viviendo, me vine a los Estados Unidos, me gané una beca
Y aquí empieza esa búsqueda existencial que yo creo que todos los jóvenes, y todos, no importa, no tan jóvenes, siempre estamos, ¿no? El ser humano siempre anda en una constante búsqueda existencial. Si lo vemos desde el principio, antes la gente buscaba continentes, buscaba países, después la cura para estas enfermedades. Siempre estamos buscando algo, siempre nuestra alma anda inquieta, ¿verdad? Y así estaba yo. Pero ¿qué pasa? Me empecé a desviar, muchacha joven viviendo en los Estados Unidos, se le presenta toda esta serie de cosas, caigo en muchos vicios, digamos, y yo decía, o digo en Manual para enamorarse, que tratando de buscarme en el mundo, me perdí. Y ahí es cuando uno toca fondo. Y con todo esto que toqué fondo, yo me iba por libros de autoayuda, Ana, empecé a buscar otras religiones, filosofías, ideologías, pero nunca la Iglesia Católica, nunca Dios, como que el universo, a ver si me hablaba, qué sé yo, cuánta cosa hice. Hasta que por una amiga me lleva a un retiro, el retiro de Maús se llama. Esto lo hacen también en Venezuela y en Sí. muchos lados. Yo Yo, lo quiero hacer, Ayrán. recomendado, de verdad Sí, que sí, pues es una experiencia muy bonita. La gente piensa, y yo pensaba, no, es que a mí me van a poner de rodillas y Ave ajá. María y a darme palo, O que nada, tienes que estar contando tus problemas, o que tienes que estar cero, cero. ahí. ¿Ocurre eso o no? Porque yo sé que soy un secreto, no se puede hablar de lo que se hace. No se puede hablar mucho, pero escuchas muchas historias que te hace dar cuenta que a veces nuestros problemas, cuando nosotros pensamos que, wow, esta enfermedad o esta muerte, este ser querido, era algo, te das cuenta que una persona con 15.000 problemas más, y tú dices, y esta persona está sonriendo, esta persona está algo. Y cuando yo fui a ese retiro, experimento esto y fui en contra de mi voluntad. A mí esta amiga mía me hizo una emboscada, me dijo, no, Irán, yo te voy a llevar para una rumba, pero una rumba de Dios, y me encierra en esa casa de retiro y yo toda incrédula, no, ustedes son fanáticos, le decía yo. Bueno, bastó unas cuantas horas en esa casa de retiro para que el Señor tocara mi corazón y yo decir, ¿sabes qué? Hay algo más, aquí hay algo más. Eso que mi corazón quizás está buscando, esa verdad que tanto anhelamos, ese camino que necesitamos seguir, lo encontré ahí, o más bien, Dios me encontró ahí, ¿sabes? Y yo le abrí el corazón y a partir de ese retiro cambia mi vida, no es que de la noche a la mañana, porque al final somos pecadores profesionales, pero digamos que por primera vez yo sentí, ¿sabes qué? Hay un camino y yo quiero caminar para allá, quiero caminar contigo, Señor, no sé en qué me estoy metiendo, siento que me estoy volviendo más loca, pero hay algo me dice que es por aquí. Y es así como empieza mi primera experiencia, digamos, con el Señor. Ni siquiera fue en mi colegio católico allá en Caracas, ni siquiera fue, no. Fue ahí en ese momento donde yo creo cuando uno se encuentra tan vulnerable, como tú decías, donde levantamos la mirada y decimos, papá Dios, aquí estoy, ¿no? Y solo esperamos, qué mal que esperemos a esos momentos, ¿no? De crisis, a esos momentos donde sentimos que ya no hay nada más para levantar la mirada al Sí. cielo. Y la misericordia del que dice, bueno, hijito, ¿sabes qué? Está bien, vente para acá. Te he buscado toda la vida, pero antes cuando estabas tan bien no me llamabas. Ahorita me vienes a llamar, pero bueno, vente, no importa, yo te cuido. Y es así como empieza. Yo creo que eso es una de las cosas más cautivadoras de la fe de Dios, que siempre está ahí, de la Virgen. Siempre están ahí. Y más allá de todo lo que los olvidemos, los maltratemos, incluso atentemos todos los principios católicos, siempre están ahí. Y bueno, ahí tu creatividad, tu frescura, además tú eres periodista, o sea, tú estudiaste comunicación social allá en Estados Unidos, tienes especializaciones. eh, Tu frescura hace que comuniques el mensaje de una manera atractiva. Tienes una sección que se llama Cuentos con María. Bueno, el tema de la Virgen, nuestra Madre, que además Jesucristo nos entregó desde la cruz en un momento, wow, donde Dios hecho hombre, pues sufría su máxima, la máxima expresión, nos entregó a su madre y nos dijo, bueno, ahora es la madre de todos. Ahí, bueno, en otras religiones hay un concepto distinto, pero esa María, mamá, esa María, qué bonitos son esas historias que tú compartes a través de entrevistas con otras personas que hablan de los cuentos de María. Tu cuento de María, si lo puedes compartir, y cómo nace esta idea
tan bonita donde buscamos darle el puesto que se merece a la madre de Jesús y a nuestra madre. Como lo dices, yo creo que la Virgen siempre es muy, muy atacada. Yo le digo, mamá, ¿sabes que yo le hablo a ellos flacos? Le digo, porque Jesús es flaco, y ellos son nuestros panas, nuestros amigos, y a María también a veces le digo, flaca, mamá, y es muy, muy atacada, porque nuestros hermanos de otras religiones piensan que nosotros adoramos a la Virgen, y nadie está adorando a la Virgen, nosotros la veneramos. Y lo que yo digo en Cuentos con María, básicamente ella fue la que me busca, porque en ese retiro de Emaús lo hice con la Virgen de Guadalupe. Ella me estaba buscando hace mucho tiempo, como yo digo, a mí Jesús me llamaba en la discoteca en las 3 de la mañana cuando yo estaba por ahí, y me llamaba y yo le ponía modo avión, snooze, snooze, yo no quiero nada, después, que seguro si yo me meto a católica, es lo que piensa uno, voy a tener que dejar mi forma de ser, mi libertad, entonces yo le ponía snooze. Y él dijo, bueno, María, mamá, tienes que ir a buscar a Irán. Y es cuando me lleva al retiro de Maús, y es donde empieza toda esta necesidad. ¿Sabes qué? Hay que contarle a la gente que María es nuestra gran intercesora. Y siempre digo, imagínense que cuando uno tiene un novio, o cuando has empezado a salir con el que es tu esposo, o lo que sea, uno siempre quiere impresionar a la suegra. Siempre algo, así te caiga mal, lo que sea, quieres cocinarle a la suegra, ¿verdad? Al principio. Uno le quiere cocinar a la suegra para impresionar, para que el hijo venga y diga, wow, o sea, ¿a qué hijo no le encanta que hablen bien de su mamá? Y lo mismo Jesús. Si nosotros pensamos y hablamos mal de la Virgen, entonces de verdad no creemos que Jesús se hizo hombre y estuvo aquí y convivió con su mamá. Entonces hablamos mal de la mamá de Jesús y después le pedimos a Jesús. Qué incongruencia, no es como coherente, es como que alguien hable mal de tu mamá o de la mía, no importa la mamá que hayamos tenido, si la relación es profunda o no, a nadie le gusta que se metan con su mamá, y es ahí donde yo dije, wow, la necesidad de la Virgen, que es nuestra intercesora. Y no sé si recuerdas este pasaje de las bodas de Caná. Claro. Cuando se acaba el vino, estos apóstoles rumbeando, porque se bebieron una cantidad de botellas de vino. Esos apóstoles eran rumberos, aquí nadie era aburrido, señores, ni nada. Y esta gente estaba bebiendo vino, y llega, María es la que se da cuenta. Imagínate que tú estés en una fiesta, ¿no? Y venga, y tu mamá es la que se da cuenta. Yo digo, qué pana que María es la que se dio cuenta que faltaba vino. Ni siquiera más nadie, solo María. Y le dice, Jesús, mira, esta gente necesita seguir, porque el vino significa la vida. Entonces esta gente necesita seguir tomándose sus vinos. Y la escucha y le hace caso. Entonces por eso María es tan importante, y es la que le lleva todas esas oraciones a Papá Dios. Y además que fue el primer milagro que hace Jesús. Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Pero sin embargo, pues su mamá se lo pide y él hace el milagro. Y entonces hay caminos para llegar a Jesús, y María es el mejor camino para llegar a Jesús. Y justamente en las Sagradas Escrituras está este pasaje y esta vivencia donde María intercede ante su hijo, que ella sabía que obviamente era Dios. Airam, ¿ser católico es aburrido? Mira, yo pensaba que sí era aburrido, pero qué equivocada estaba. Por eso nace Manual para Enamorarse, porque es todo lo contrario, Ana. Yo pensé que yo me iba a quedar sin amigos, que empezando quizás sí, porque hay como una limpieza, y no es porque las personas sean malas o buenas, sino es que hay una batalla dentro de ti, hay algo que tienes que limpiar y necesitas ese momento de soledad. Pero, wow, cuando yo empiezo a buscar, porque uno juzga desde esas conversaciones, yo digo, de ascensor, no, es que los católicos, no, es que esa gente aburrida, pero ¿te has acercado alguna vez? ¿Has participado? ¿Has hecho un retiro? ¿Has buscado gente? ¿Has visto algo? Y ahí cuando yo empecé a hacer todo esto, yo digo, wow, pero es que esta gente está más loca que yo, y yo que estoy bastante loca. Y loca en y loca en el sentido porque son demasiado divertidos. Cada uno tiene su cuento, obviamente, como en todo, va a haber de todo. Hay gente más conservadora, hay gente que nada que ver. Es como una universidad. Cuando tú vas a la universidad te encontrarás profesores increíbles, compañeros brutales, y hay otra gente que es más tímida, que no, quizás no sientas empatía con alguien, con algún sacerdote, pero eso no quiere decir que todos van a ser igual. Entonces ser católico, mira, no da tiempo a aburrirse, porque conocer al Señor
nunca lo vamos a conocer en su totalidad mientras estemos aquí y ni siquiera cuando estemos allá arriba. Entonces es una constante búsqueda, Ana, que uno empieza a conocer a Dios y te va regalando tantas cosas y tanta energía que tú dices, no da tiempo, porque el Señor le da un sentido a cada cosa, un sentido a la enfermedad, un sentido al fracaso, todo tiene un propósito y una enseñanza, entonces no da tiempo a aburrirse, de verdad que no. Airam, y lo hermoso a través de tu cuenta en Instagram, a través de tu canal de YouTube, es conocer tanta gente que está en lo mismo, conocer a tantos jóvenes que están celebrando, a tantos jóvenes que celebran la palabra de Dios, que siguen a Jesús sin pena. Porque en este mundo tan atropellado y tan donde, bueno, la moda, ser el líder o estar allí en la palestra implica muchas cosas materiales y superfluas, levantar la bandera del catolicismo, levantar la bandera de Jesús puede dar mucho miedo. Sin embargo, a través de tus canales en las redes, pues se muestra a un católico vivo, valiente, joven, fresco, alegre, alegre. Hay algo que yo siempre digo, yo no sé si tú cuando eras más pequeña y yo también cuando estaba chiquita y llegué a ir a alguna misa por el colegio, si uno veía, vienen con alegría, Señor, y todos aburridos, y ahí esa gente quedándose dormida, y yo decía, pero con alegría viene la gente que viene de la discoteca, o sea, esta gente no viene con alegría. Y es la necesidad que nosotros tenemos que encarnar esa fe y vivir esa fe y llevarla. Por eso este manual hay mucha energía y todos estos jóvenes que están ahorita surgiendo y usando los medios, porque el Señor en la Biblia, en su palabra, dijo, yo les daré los medios. ¿Cuáles medios? Bueno, en este caso están las redes sociales y hay que transmitirla con alegría, porque si nosotros decimos que en verdad Jesús resucitó y que de verdad Él es todo para nosotros, como decía San Francisco ayer que lo celebraron, mi Dios y mi todo, entonces, ¿por qué lo vamos a llevar de una manera así como no alegre, no? Así Entonces hay que es. encarnar la fe y vivirla. Cuando tú hablas de tu experiencia, pues yo recuerdo también, yo estudié siempre en colegio de religiosas y además no era la niña rebelde, todo lo contrario, yo era la que organizaba las misas, yo era la que organizaba los retiros, yo pertenecía a un movimiento hermosísimo que se llama Remar, yo no sé si todavía existe, donde estábamos del colegio Champañat, yo creo que tú estudiaste en el colegio Champañat. Yo estoy en el colegio Champañá, sí. Ok, los Pero yo maristas. era de la banda cero católica. A De hecho, a ver. mí me votan del Champañá y no pude hacer la confirmación por rebelde, Bueno, imagínate. qué hermoso el milagro de la fe y ser testigos de este testimonio que das tú en este momento. Bueno, yo no, yo era la niña, bueno, casi que en algún momento pensé incluso en ser religiosa. Y este Wow. movimiento unía a los maristas y a los concepcionistas, yo estudié en la Concepción, entonces íbamos a las convivencias, teníamos toda esa experiencia tan bonita. Claro, no estaban las redes, pero en mi caso, la verdad que yo pude a través de, sobre todo cuando estaba en Benevisión, la celebración de la Divina Pastora, que es algo que te sobrecoge, algo que te impacta, porque son 7 millones de personas, o sea, muchísima gente siguiendo a una imagen que representa a la Madre de Dios, a quienes no adoramos, como tú muy bien dices, y transmitirlo en Venevisión, y yo me explayaba hablando de la Virgen, de la religión, o sea, siempre hay esos canales, hay esas vías, pero me parece hermosísima. Yo ahorita, por ejemplo, Airam, me siento muy preocupada. Yo tengo unas hijas que tienen 11 años y cuando yo me pongo mucho a hablarles de Dios, de Jesús, ay mamá, ya, mamá, ya, estás muy inspiradora, mamá, porque están entrando en la adolescencia. Entonces me preocupa no manejar sus códigos. Incluso a propósito pongo tu cuenta en Instagram y pongo algunas de tus reflexiones tan bellas que habla de Sor Faustina, de la Santa Faustina, de tantas cosas. Mamá, tú le puedes bajar el volumen. Pero entonces quisiera que nos dieras como herramientas, cómo llegar, claro, también es una etapa en la de las niñas, ellas tienen una base católica, pero yo tengo esa preocupación porque la verdad necesitamos tanto de la espiritualidad, el mundo está tan fatuo, tan vacío, tan superfluo, y tu frescura me cautiva y tu valentía para hablar de Dios es maravillosa.
Muchas mamás siempre me escriben, Airán, mi hija esto, Airán, mi hija aquello, y con todo esto de la ideología de género, y con todo esto que ven en las series, ¿qué Así hago? es. Y yo le digo, mira, yo solo puedo hablar de mi experiencia, no soy teóloga, no soy nadie, soy una pecadora profesional que el Señor dijo, Airancita, para acá venga y bueno, hable un poquito de mí. Y entre todas esas cosas el Señor me enseñó una vez San Agustín, las confesiones de San Agustín, que me leí, y habla de su mamá de Santa Mónica, porque San Agustín, y menciono esto para que vean, Sí, San sí. Agustín era Estaba un perdido. desastre. O sea, si la gente piensa que los santos es gente que nace en la clausura, estamos todos equivocados y no hemos leído nada. Porque San Agustín era, mira, le encantaban todas las mujeres habidas y por haber. San Agustín tuvo un hijo, San Agustín abandona a la mamá del hijo, o sea, cada cosa que él hacía, y el Señor le tocaba la puerta y le decía, no, mañana, Señor, mañana, como hacemos siempre, no, mañana hago castidad, no, mañana yo empiezo, pero hoy no. Y esa mamá orando y orando, que Santa Mónica rezaba y rezaba, rezaba, porque llega un punto en el que uno no puede forzar. Uno solo, la manera de evangelizar son dos en ese momento, con nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque los niños están viendo a cada momento que está haciendo mi mamá. Entonces, si ven a mi mamá saliendo de mí, sí, gritando a mi mamá saliendo, pero mamá, y tú no es que eres católica, entonces hay que ser muy cuidadoso con el ejemplo a ese tipo de, y no solo a hijos, sino a mis amigas, por ejemplo, que ninguna, la gran mayoría, se llega a ver esto, ellas saben quiénes son, no creen nada. Entonces, la manera, uno no puede con la palabra, eso ya el Señor le tocará su corazón, pero sí con nuestro ejemplo, sí con nuestros gestos, con nuestra forma, con nuestro carácter, que hay que doblegarlo, que hay que ser mansos, humildes, todas estas cosas, y seguir ahí en la oración. Parece, la gente no cree el poder que tiene la oración. Si de verdad creyésemos con todo el corazón que la oración tiene poder, la mitad de todas estas guerras se hubiesen acabado, pero Así es. no creemos, estamos faltas de fe. Entonces, yo creo que con los pequeños siempre digo, usted ore, siga orando, porque no sabes por qué camino lo quiere llevar el Señor y qué tiene que vivir. San Agustín, si lo hubiesen sacado antes y se hubiese convertido antes, no sería San Agustín, no tuviese toda la historia de la concupiscencia y de la castidad para contar, Así y es. de todos esos desórdenes que a mí me inspiró mucho porque yo me sentía muy identificada con él. Entonces, no sabemos cuál es el camino del Señor. Si ya la semilla está, eso es lo más importante. Tarde o temprano, esa semilla empieza a germinar, como en mi caso, cuando yo voy a ese retiro, yo tengo 31, tenía 27, o sea, ayer. Imagínate todo lo que yo viví, todo lo que mi mamá vio, mis amigos vieron. Esta mujer en su vida va a terminar hablando de Dios en su vida, pero Dios sabía el momento cuando ya ese corazón estaba listo para dejarlo entrar. Ya para finalizar, ¿estás enamorada de Dios? Totalmente, totalmente. Y eso no quiere decir que uno, porque la gente piensa que uno está enamorado, que Irán va a ser monja. No, eso no quiere decir que esa sea mi vocación. Mi vocación no es el llamado a ser monja, pero estoy enamorada, enamorada. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se contagia esto? Eh, yo creo que, bueno, primero la gente va a decir, con lo que va a decir esta chavita, que fastidio, pero hay que primero acercarnos. O sea, la gente dice, no, es que yo oro en mi casa y yo no necesito ir para una iglesia, es que estos curas y aquello. Pero, por ejemplo, si uno tiene a un ser querido, ¿qué prefieres? ¿Hablarle por FaceTime o visitarlo en su casa? Si queremos que esto se empiece a pegar, hay que acercarnos a la casa y olvidarnos que si el cura, que si aquello, sino ir de verdad con esa hambre, porque nos las pasamos comiendo comida chatarras, como yo digo, en el mundo, buscando esta religión por aquí, esta ideología por acá, que al final nos dejan vacíos. Entonces, si uno tiene esa hambre, acercarse, empezar por acercarnos el domingo, acercar por el rosario, y poco a poco va a ver, yo creo que en un periodo de tiempo, cómo el Señor empieza a trabajar en ese corazón, cómo se empieza a transformar. Y los que ya estamos adentro, y adentro no porque tenemos el cielo ganado, porque somos peores. La iglesia es un hospital de pecadores. eh, Tenemos que vivirlo, vivir esa alegría. Hay algo, una frase que a mí me encantó, no me acuerdo qué santo, pero de la manera en que se combate al mal, al demonio,
es con la alegría. Y cuando uno se para cada día, decirle, Señor, sabes que gracias por el oxígeno, porque no damos gracias, no, pensamos que el oxígeno es nuestro. Gracias por el oxígeno y no importa las cosas que uno tenga, transmitirlo, llevarlo, porque cada uno tiene su cruz. Y no porque uno hable en frente de cámaras o tengas porque la vida es perfecta, no, porque cuando uno se acerca a Dios, las cosas se empiezan a complicar un poquito más. Pero nada, hay que abrazar esa cruz y llevarlo y anunciar que esto es real y que hay otra vida y esa vida va a ser mucho mejor. ¿Sabes por qué, Ana? Porque en el cielo, cuando estemos allá, resucitamos en cuerpos gloriosos. No va a haber celulitis, no va a haber arrugas, no hace falta el botox, los hombres no les sale barriga y allá no existe el matrimonio. Entonces cada quien va a amar a plenitud. Y yo quiero eso. Yo le digo, Señor, yo quiero estar allá arriba y no tener celulitis y no tener botox y resucitar en cuerpo glorioso. Fantástico, qué belleza, Airam, eres testimonio de fe, eres testimonio de, eres una lucecita y me quedo con muchas cosas que has dicho, pero para el cierre, para, bueno, contagiar a los demás con la alegría para hacerle frente al mal. Tienes toda la razón. Si comenzamos un día con alegría, que no tiene que ver con, morirte la risa, no, porque lo que tú dices, cada quien lleva su cruz, pero con la alegría de estar vivos, con la alegría de tener una nueva oportunidad, las cosas se dan y de una manera maravillosa. Gracias por estos minutos, gracias por todo lo que estás haciendo por los católicos, por llenar de fe a la gente, llenarlas de esperanza. De verdad ha sido un gusto tenerte en Sin Manual. Gracias, Ana, gracias. Ya saben, no tengan miedo, tengan fe. Y si ya has probado todo, ¿por qué no darle un chance? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Excelente. Bueno, amigos, y por supuesto, recordarles que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Esto, la verdad, muy sencillo. Ves la campanita, le das a la campanita y entonces tendrás todas las notificaciones de Mundo UR, porque estamos haciendo un trabajo bien chévere, bien completo. Y en el caso de Sin Manual, bueno, un encuentro semanal donde quiero compartir con ustedes información por una parte, vivencias por la otra, y eso, darles una esperanza y llenarnos de esas herramientas que necesitamos para recorrer el camino de la vida, en mi caso, sin manual. Hasta la próxima.